¿Sabías que puedes leer múltiples sensores con un solo pin? En la industria en general no lo saben. Y no solo eso, sino que utilizan un controlador por sensor. Es muy habitual encontrar situaciones en las que se requiere sensar temperatura y otras variables en múltiples puntos de un proceso. Por ejemplo, en distintos rubros como las bodegas, fábricas de cerveza, almacenamiento de alimentos y muchas más, se requiere sensar temperatura en distintos tanques. Las soluciones tradicionales que solemos encontrar es que utilizan un controlador por cada tanque. Y no solo eso, sino que utilizan sondas analógicas, pero de eso les va a hablar Wada en el siguiente video. Volviendo al caso, las soluciones tradicionales tienen un controlador, ya sea un PLC, un denominado convistato o similares, uno por cada tanque, y en general no tienen almacenamiento de datos, por lo tanto, por más que tengan un controlador, terminan haciendo un relevamiento manual cada determinado tiempo, lo cual es poco trazable y confiable. Soy Gemma, fundador de Trevor Argentina, y te cuento que hoy en día se consiguen con facilidad una gran diversidad de sensores de todo tipo, digitales y de alta precisión, compatibles con cualquier microcontrolador, placa de desarrollo, Arduino y por supuesto nuestros queridos ESP. Hoy en particular te vamos a hablar de la sonda de temperatura DS18B20 y cómo puedes leer múltiples de ellas con un solo pin de tu microcontrolador. Y si ya decidiste ser parte de esta comunidad de apasionados por la tecnología que no para de crecer, no olvides suscribirte y darle a la campanita porque vamos a estar subiendo mucho más contenido de valor para vos. Antes de empezar, debes saber que existen múltiples tipos de comunicaciones entre dispositivos, por ejemplo, dos microcontroladores, un microcontrolador con una computadora, un microcontrolador con un sensor, como este es el caso, o múltiples sensores, y cada una de esas comunicaciones tendrá sus particularidades. Por ejemplo, la muy conocida WART es una comunicación asíncrona entre únicamente dos dispositivos en la cual se tiene un pin de transmisión y un pin de recepción por cada dispositivo que la contenga. Para que dos dispositivos se comuniquen entre sí por WART deben cablearse cruzados TX con RX. ¿Cuál es la limitación? Tenemos únicamente dos dispositivos. Existen otros protocolos como SPI, I²C, OneWire que permiten conectar múltiples dispositivos. Por ejemplo, I²C requiere de dos líneas de comunicación, Serial Clock y Serial Data, pero múltiples dispositivos se pueden colgar de ese bus. Lo mismo ocurre con OneWire, pero más simplificado, es un solo cable, y lo único que requiere de manera externa es una resistencia de pull-up. Dicha resistencia es la que determina el valor alto de los niveles lógicos en la comunicación. Por lo tanto, si tenemos dispositivos que trabajan a 3,3 volt como nuestros ESP, esa resistencia debe ir a 3,3 volt. Y eso es independiente de la alimentación. Por ejemplo, nuestra sonda de temperatura digital admite tensiones de alimentación tanto de 3,3 volt como de 5 volt, lo que nos da mucha flexibilidad. Sin embargo, la señal debe tener una resistencia de pull-up a 3,3 volt si lo estamos comunicando con nuestro ESP32 o ESP8266. ¿Qué te parece si nos salimos un poco de la teoría y vamos a agregar a tu diseño con ESP32 múltiples ondas de temperatura digitales para leer? Vamos a continuar con el desarrollo del video anterior y si no lo has visto se llama Desde Cero tu PCB para IoT con ESP32, te recomiendo que vayas a verlo. Vamos a continuar y comencemos con el esquemático. Para eso debemos agregar una bornera de 3 pines para conectar nuestra sonda. Estos 3 pines son 2 de alimentación y 1 de señal. Entonces, teniendo una bornera previamente definida, podemos simplemente copiarla, pegarla en otra parte de nuestro esquemático y utilizar solo lo que nos sirve. Por ejemplo, vamos a alimentar nuestra sonda de temperatura con 5 volt. Entonces eliminamos el pin de 3,3 volt. Acomodamos un poco y vamos a añadir una etiqueta para conectar nuestra sonda y le vamos a poner de nombre DS18B20. La colocamos en el pin 2 de nuestra bornera y la vamos a conectar inicialmente en el pin D15 de nuestro node MCU. Su amplia gama de componentes. Recuerda que lo siguiente que necesitamos es una única resistencia de pull-up en el pin.
Vamos a colocarla aquí. Buscamos en símbolos, resistor y elegimos un símbolo entre los disponibles, por ejemplo device R. Lo colocamos en nuestro esquemático y recuerda que si bien en este punto hemos elegido una alimentación de 5 V para el módulo sensor, la resistencia de pull-up debe ir a 3,3 V. Por lo tanto, agregamos el símbolo correspondiente de alimentación y terminamos las conexiones. Como copiamos este símbolo J2 de uno ya existente, este ya tenía asociada una huella que era una bornera enchufable de 3 pines como las que tenemos en esta PCB. Si nosotros quisiéramos usar una bornera más pequeña para nuestro diseño, debemos cambiarla. Por ejemplo, una muy buena opción es utilizar los denominados conectores Molex o KF2510, que utilizamos mucho en nuestros diseños. Por ejemplo, tenemos los extremos macho y el extremo hembra en nuestro sensor y simplemente se inserta a presión y queda perfectamente sujetado. Estos conectores vienen por separado: el conector macho, el conector hembra y los conectores internos KF2510, que se prensan uno a uno en cada cable y luego se colocan en el conector hembra. Por supuesto, los tenemos modelados en nuestras librerías personalizadas. Volvamos entonces al esquemático. Agreguemos valores correctos a nuestros nuevos símbolos. Por ejemplo, la resistencia, un buen valor puede ser 2K2, 3K3, 4K7. Más de eso no te recomendamos. Y a la nueva bornera le vamos a llamar sonda 1 y asignemos ahora las huellas adecuadas desde asignar huellas. Tenemos por ejemplo para R1 en nuestra librería mi resistor THT, que significa componentes que atraviesan la PCB, una huella para resistencia convencional de 1/4 de watt horizontal de paso 7.62. Y por otro lado tenemos nuestra bornera J2, de la cual también vamos a sacar la huella de mi conector, pero ahora va a ser un conector Molex de 3 pines. Paso normalizado 2.54 mm vertical. Vamos a aplicar los cambios y nos vamos a la PCB. Actualizamos la placa desde esquema, hacemos un update y tenemos nuestras dos nuevas huellas. Por ejemplo, están conectadas al pin D15. Como podemos ubicar componentes dentro del ESP, vamos a aprovechar, girar esta huella y conectar 3,3 V a uno de los extremos de la resistencia y el pin D15 al otro extremo. Luego tenemos la bornera para nuestra sonda DS18B20, que la podemos rotar a nuestra conveniencia. Por el momento la vamos a ubicar por acá. Y tenemos 3 pistas para conectar. Uno es GND, el otro es en el pin de comunicación OneWire. Y el tercero, en este caso hemos elegido 5 V, pero podríamos haber elegido también 3,3 V. Esa va a ser una decisión en nuestro diseño final. Esto lo podemos hacer en la capa de cobre superior y conectamos el pin de 5 V pasando entre otros componentes hasta su correspondiente. Con esto ya tenemos nuestra bornera para leer nuestra sonda digital de DS18B20. ¿Qué pasa si queremos agregar múltiples sondas? Por ejemplo, vamos a leer 4 sondas de temperatura. Es muy simple. Volviendo al esquemático, podemos replicar la información que ya tenemos copiando y pegando 4 veces. Lo único que debemos hacer es renombrar para tener sonda 1, 2, 3 y 4. Y eso es todo en cuanto al esquemático, ya que la misma etiqueta de DS18B20 va al único pin, que luego en la PCB tendrán que estar todas conectadas en el mismo lugar. Actualizamos entonces en la PCB y tenemos 3 nuevas huellas. Vamos a rotar y a ubicarlas de a una. Por ejemplo, J3, J4 y J5. En cuanto al conexionado, también va a ser muy simple. Vinculamos todos los GND por un lado, todos los 5 V por el otro lado y la señal, que también será compartida. Demos una mirada a cómo se ve esto en 3 dimensiones. Ver, visor 3D. Y en tan poquitos pasos ya tenemos en nuestro diseño 4 borneras para conectar sondas de temperatura independientes. Ahora, y muy importante, ¿cómo hace nuestro ESP32 para distinguir entre las distintas sondas? Y esto es característico de la comunicación tanto I2C como OneWire. Cuando existen múltiples dispositivos colgados del mismo bus de comunicación, cada uno de ellos se distingue por un identificador, que en este caso es una secuencia de números hexadecimales. Cada sonda de temperatura viene de fábrica con su dirección única e irrepetible.
Vayamos entonces rápidamente a la programación para que veas lo fácil que es. Vamos a suponer que ya tienes instalado Arduino, configurado en el puerto COM correspondiente y seleccionada la placa ESP32 que tengas en tus manos. Utilicemos algunos de los ejemplos que ya trae instalado Arduino IDE para hacer funcionar nuestra sonda de temperatura. Nos deslizamos hasta el final y vamos a One Wire. Allí tenemos la opción de la sonda DS18X20 en forma genérica. Y se nos abre un ejemplo listo para usar. ¿Qué es lo único que deberíamos modificar? El pin donde lo hemos conectado. En este caso el ejemplo está en el pin 10. Nosotros estamos utilizando el pin digital 15. Por lo tanto lo cambiamos y cargamos el programa para ver qué nos entrega. Damos clic en Upload. Y una vez que finaliza la programación podemos abrir el monitor serie para ver qué temperatura nos entrega y qué otra información adicional nos da. Si expandimos un poco esta ventana, vemos que nos está diciendo que está efectivamente leyendo un chip DS18B20. Nos dice que la temperatura actual en este lugar es de 32.5 grados Celsius y nos dice además algo muy importante, la dirección del dispositivo. Esto lo entrega en formato de 8 números hexadecimales, en este ejemplo a continuación de la palabra ROM igual. Este procedimiento lo podemos repetir para las 4 sondas de temperatura que tengamos conectadas. Copiamos esta información y la agregamos en otra parte del código en formato de arreglos. Por ejemplo, agreguemos algunas líneas de código al principio del programa, en la cual agregamos una librería de Dallas Temperature y volcamos la información de la dirección de cada una de nuestras sondas en estos arreglos. Por ejemplo, si la dirección del sensor leído es esta, la vamos a separar entre comas y a delimitar entre corchetes como está definido en este ejemplo. Así tenemos las 4 direcciones, 1, 2, 3 y 4, que luego meteremos en otro arreglo denominado en este caso Device Address del tipo entero sin signo de 8 bits. Luego podemos crear otro arreglo en el tipo de dato compatible con la información que nos devuelve la sonda, en este caso float, para guardar las 4 temperaturas en variables diferentes. Agreguemos ahora un poco más de código creando una función única que me lea las 4 sondas de temperatura. En este caso es un ciclo for muy corto que recorre las 4 sondas, las lee e imprime la información en pantalla con las funciones serial.print. Luego debemos llamar a esta función desde el loop. Podemos eliminar todo el contenido del loop que venía en el ejemplo, que ya no nos sirve para nada. Dejamos el loop vacío y simplemente llamamos a esta función que creamos lee sondas de temperatura, por ejemplo cada 1 segundo. Grabemos este código modificado para verificar su funcionamiento. Una vez que finaliza de subir el código podemos volver a abrir el monitor serie, limpiamos la salida y vemos que ahora nos entrega 4 mediciones de temperatura de las 4 sondas presentes en nuestro sistema. Esperamos haberte ayudado con este video y tenemos mucho más contenido de valor para vos, así que estate muy atento o atenta, dale a la campanita para no perderte ninguna novedad. Y por último, si quieres capacitarte con nosotros para aprender a incorporar tecnología como un profesional, contáctanos para que te pasemos toda la información. Chau chau.